Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube. Espero que estén pero muy bien. Les hago una pregunta a toda la gente que va a ver este fragmento en redes sociales. Para ustedes, ¿cuál es el club de fútbol más grande de Inglaterra? Probablemente para muchos es el Liverpool, puede ser el Arsenal, puede ser el Chelsea, pero creo que para la gran mayoría es el Manchester United. Una cosa es terminar, ustedes saben que yo juego con el City, que me gusta mucho el City, pero otra cosa es la verdad, y para mí el Manchester United es el club más grande del fútbol inglés. Tiene 20 ligas inglesas, además de obviamente muchísimas copas, 40 copas nacionales, o sea, una cosa de locos lo que es este equipo inglés, que de los años 2000 a los años 2010-2011 tuvo años muy buenos, varias finales de Champions, varios títulos conseguidos. Recordemos que tienen 3 Champions en Manchester United, la del 2008, de los años 2000 y también la de los años 1960, si no me equivoco, por ahí, que después se dio eso de la tragedia, lamentablemente, del Manchester y todo lo que muchos conocemos. Pero aún así, chicos, el Manchester en los últimos años ha pasado a ser un club que los éxitos no lo acompañan, evidentemente. Su última Premier League fue en la temporada 2012-2013. Es verdad que su última FA Cup fue en 2023-2024, pero después, su último Community Shield, por ejemplo, fue en 2016. Sí, chicos, y obviamente su última Champions League fue en 2008, esa Champions que le gana, 2007-2008, ¿no? Esa Champions que le gana al Chelsea. Después en 2008-2009 pierde con el Barça, 2010-2011 pierde con el Barça. Entonces, quiero repasar un poco lo que ha sido la decadencia del Manchester United. Y nada mejor para poder entender lo que pasa con el United que ver un grandísimo video del crack de Gotsuki. Preparen sus coquita, su Pepsi Light, su agua, algo para comer, algo para picar, porque se viene un grandísimo video. ¿Qué pasó con el Manchester United que conocemos todos? En 1986, el Manchester United atravesaba una de las peores sequías ligueras de su historia. 19 años habían pasado desde la última vez que los Red Devils habían conseguido el título de la primera división inglesa. Y en un Amigo, mucho tiempo pasó igual, mucho tiempo. Fuera de joda, mucho tiempo. Un contexto en el que su rival histórico dominaba el fútbol de su país. Los mancunianos tomaron la controvertida decisión de convertir en su director técnico a un joven escocés que nunca había ni jugado en Inglaterra, ni entrenado en el país británico. Contratar a un entrenador que Mira, Ferguson joven. conocía casi por completo el medio inglés para solucionar una crisis de más de 19 años en una de las instituciones más grandes del fútbol mundial no sonaba especialmente bien. Sin embargo, y por suerte para los Diablos Rojos, la apuesta por su nuevo y escocés técnico no solo puso fin a la negativa racha, sino que significó la más grande revolución en la historia del Manchester United. Alex Ferguson era el nombre de aquel futuro mítico entrenador, y con él, los Red Devils se consolidaron como un gigante indiscutido del fútbol inglés y... Muchachos, por ustedes, Ferguson es el mejor entrenador de la historia de los clubes europeos. Ferguson. europeo durante ¿Para ustedes sigue siendo más que Guardiola? ¿Es más que Ancelotti? ¿Es más que Mourinho? ¿Es el más grande que hay para ustedes? la década de los 90s y los 2000s. De la mano de Ferguson, el United se convirtió en el equipo más poderoso de Inglaterra con diferencia, y quienes querían desafiarlo tenían que realizar temporadas históricas para poder vencer al Coloso Rojo. El Manchester United gobernaba Inglaterra, hasta que el día que sus aficionados temían, llegó. En el 2013, Sir Alex Ferguson dio por cumplido su ciclo y se despidió de la institución. Fue entonces cuando el reinado del United en Inglaterra encontró su final. Tan duro, chicos, iba a ser la salida de Ferguson. Vamos a ver. El club no cayó en la miseria ni nada por el estilo. De hecho, en el aspecto económico, el legado de Ferguson permanece hasta la actualidad, pues gracias a que sus mejores años coincidieron con la masificación de las transmisiones internacionales, el Manchester United consolidó una base de aficionados a lo largo y ancho del planeta que lo ha popularizado a tal punto de convertirlo en uno de los clubes que más ingresos generan en la actualidad. Amigo, genera más plata el PSG que el United. Mirá, por venta de camisetas será, ¿no? ¿O por ropa? El alcance de los Red Devils es tan masivo que incluso el Rey Misterio es fan del United. Lastimosamente, en el aspecto deportivo, la salida de Ferguson terminó con el más mínimo rastro de aquel United legendario de inicios de siglo. Y si bien, a día de hoy, el club ha conseguido algunos trofeos para... Sí, pero FA Cup, Copas de la Liga, bueno, Europa League, obviamente. las vitrinas, es evidente la caída en el rendimiento del club rojo de Manchester, pues no solo una nueva sequía liguera de 11 años azota a los Diablos Rojos, sino que además en poco más de una década no se ha vuelto a ver un Manchester United realmente competitivo a pesar de la gran condición económica de la institución. Es por eso que resulta inevitable preguntarse,
¿Qué fue lo que pasó? ¿Acaso solo la salida del entrenador escocés hundió al Manchester United o existe una explicación algo más compleja detrás? ¿Por qué, siendo uno de los clubes más ricos del mundo, los Red Devils no han vuelto a competir seriamente por la Premier ni la Champions League? Yo siento que el United tiene algo muy malo, que debe ser o el manager o el director deportivo o algo que compra jugadores nefastos, amigo. Fuera de juego, porque tiene mucha plata el United. Solamente en el video ahora vamos a ver la cantidad de jugadores que compran y la cantidad de burros que compran, amigo. ¿Cómo y quiénes han sido los responsables de deteriorar el legado de Ferguson? Bueno, pues pónganse cómodos, porque en este video responderemos a todas estas preguntas y exploraremos la historia reciente del Manchester United para descubrir lo que se esconde detrás de una década en decadencia y conocer exactamente por qué es que nadie ha podido salvar al Manchester United. La caída de Manchester United, una década en decadencia. Y arranca el show, la deuda que nadie pidió, 2005. Se suele afirmar que la caída del Manchester United inició en el año 2013 con la salida de Sir Alex Ferguson. Sin embargo, para entender enteramente el colapso de los mancunianos, debemos retroceder 8 años en el tiempo, cuando en el 2005 una familia de estadounidenses millonarios conocidos como los Glazer, mediante una serie de triquiñuelas financieras y políticas, se hicieron con el Manchester United pese a la negativa de sus aficionados. La familia Glazer, a quienes reconoceremos fácilmente porque son todos calvos, Kevin Glazer, Malcolm Glazer, Abraham Glazer, Edward Glazer y Joel Glazer, e iguales, mediante su empresa Red Football, habían estado ligados al club como accionistas minoritarios desde el año 2003. No más del 3% de las acciones de la institución estaban en su poder. Sin embargo, conforme los meses fueron pasando, poco a poco fueron ganando cada vez más terreno en la propiedad. Para tiene una cara de garcas terrible, amigo. junio del 2004, los estadounidenses habían incrementado su participación al 28,11%, y tan solo unos días después de aumentar su porcentaje accionarial, la familia, encabezada por el patriarca Malcolm Glazer, propuso una oferta formal de compra a la junta directiva del Manchester United por el total de la institución. El proyecto de compra incluía generarle una deuda millonaria al club rojo de El United no se vende. Manchester, por lo que la sola intención de los norteamericanos de hacerse con el 100% del equipo convocó manifestaciones en los alrededores de Old Trafford. La idea ¡Muerte a Glazer! de que el Manchester United estuviera bajo el control exclusivo de una familia calva y estadounidense que encima, por el tipo de transacción que presentaron, el cual explicaremos más adelante, sumiría al club en un millonario déficit del que la institución no sacaría La deuda se camina a la ruina. ningún provecho, no agradaba ni un pelo a los aficionados. Afortunadamente para los hinchas del Manchester United, la junta directiva del club escuchó su molestia, por lo que rechazó la compra y bloqueó la operación de los Glazer. Desafortunadamente para los mismos hinchas, la familia parecía haber previsto la negativa inicial, y su oferta de compra coincidió en tiempos con un proceso de elecciones en la Junta General de Accionistas, mismo proceso que fue aprovechado por los norteamericanos para, con sus votos y su nuevo porcentaje accionarial obtenido meses atrás, bloquear a 3 de los directivos con más de 2 décadas en la institución que se habían negado a la compra. Este movimiento le permitió a la familia continuar adelante con sus planes de comprar a la institución, y significó el inicio de una larga guerra de más de 20 años de duración entre los norteamericanos y los aficionados del Manchester United. Claro, mejor que vendan a tu club, flaco. En el 2004, un grupo de hinchas accionistas del Manchester United, los cuales acumulaban entre todos el 17% de la institución, crearon la asociación Shareholders United para detener la creciente Cambian los Glazers, amigos, ya tienen 28% del club. Los irlandeses 28%, los otros 27% y Shareholders, que son los que aguantan, 17%. influencia de los Glazer en la propiedad del club. Tristemente para la afición mancuniana, esta resistencia poco duraría. Y es que a inicios del 2005, los accionistas mayoritarios, los irlandeses JP McManus y John McNair, quienes no tenían demasiado interés por el fútbol, pero sí por la hípica, se encontraban en medio de una disputa legal con Sir Alex Ferguson por no cumplir con su promesa de regalarle el 50% de un caballo. Esta situación había generado que mientras los Glazer compraban acciones a diestra y siniestra, en Old Trafford lidiaran a su vez con la posible no renovación del entrenador escocés por el conflicto en contra de los irlandeses. Los dos conflictos vividos en Manchester pusieron entre la espada y la pared al 17% de accionistas en contra de los norteamericanos, pues tenían que decidir entre continuar compartiendo la propiedad con los irlandeses y perder a Ferguson, o que los Glazer completen la compra del club, alejen a los empresarios del caballo y conserven a su histórico entrenador. Finalmente, tanto los irlandeses como el
15% de la resistencia terminaron vendiendo. Y para mayo del mismo año, los Glazers alcanzaron poco más del 75% de la propiedad, cantidad que les concedió el poder legal de sacar a la institución de la bolsa de valores y sellar así la privatización casi forzosa del Manchester United. Para junio del 2005, la familia norteamericana, mediante su empresa Red Football, ya se había 98% del club, amigo. hecho con el 98% del club, porcentaje que legalmente obligaba al 2% restante a vender sus acciones, sí o sí. La mayor parte del dinero utilizado por los Glazers para comprar la mayoría del Manchester United llegó en forma de préstamos. Préstamos los cuales utilizaban como respaldo los activos de Red Football, la misma empresa que la familia había utilizado como medio para hacerse con el club. Y por lo tanto, los préstamos eran respaldados con los mismos activos del club. Y si, al igual que yo, estudiaste bajo las enseñanzas del sistema educativo peruano y estás más confundido que piojo en la cabeza de un Glazer, Claro, no entiendo nada, amigo. ¿Por qué? básicamente esto significa que para comprar al Manchester United, los gringos endeudaron al Manchester United. La transacción generó ¿What? Para comprar al United, endeudaron al United. un interés de poco más de 72 millones de euros al año. Y los aficionados, quienes vieron cómo su club de pronto tenía una estratosférica deuda por pagar gracias al capricho de unos millonarios norteamericanos, pues explotaron. Security guards had to... But plenty of people were scared last night. Others hurled aside as the three Americans sped from the ground in the back. ¡Qué quilombo, amigo! Durante su primera visita a Old Trafford, los Glazers tuvieron que salir en furgonetas de la policía, luego de que las marchas en su contra se tornaran violentas y los hinchas formaran barricadas alrededor del estadio. El vicepresidente de Shareholders United, CM Bones, declaró: "La familia Glazer son los enemigos del Manchester United. Los encontramos repugnantes y repulsivos. Puede que hayan capturado al club, pero solo lo tienen de forma temporal". Por su parte, otro grupo de fans crearon un club separatista al que nombraron FC United de Manchester, el cual FC United de Manchester, ¿qué era eso? no sé ustedes, pero para mí tiene el típico nombre del equipo inventado por el PES 2006 luego de no Exacto. conseguir la licencia del United. Ah, sí, y se creó la famosa campaña Loves United, Hate Glazer. A pesar de los reclamos constantes de la afición, los norteamericanos permanecieron en el club. E inevitablemente, el Manchester United se convirtió en el cajero personal de una familia estadounidense que muy probablemente cree que el deporte, que literalmente se llama balompié, se juega con las manos. 2005-2011, chicos. La vida aún con Ferguson. Con los Glazer en propiedad del club, no existieron grandes cambios en la estructura de la institución, salvo por la integración de quien fue su asesor financiero durante las maniobras económicas y legales que los convirtieron en los dueños absolutos del equipo, Ed Woodward. El contador inglés asumió la responsabilidad de las operaciones comerciales del Manchester United y durante su gestión, la institución roja incrementó sus ingresos comerciales de casi 49 millones de libras esterlinas en 2005 a cerca de 118 millones en el 2012. En el terreno de juego, la permanencia de Ferguson aseguró el éxito deportivo de los Red Devils. El escocés se había convertido en pieza clave no solo en el buen funcionamiento del equipo, sino que literalmente de todo el área fútbol de la institución. Y es que por él pasaban la mayoría de las decisiones deportivas, por no decir absolutamente todas. No, él ejercía de técnico y a la vez de manager deportivo, porque definía qué jugadores llegaban. Entre los años 2005 y 2011, el escocés construyó a un Manchester United tricampeón de Inglaterra y temido en Europa, cuyo once titular alineaba casi por posición a leyendas del fútbol inglés. Como resultado de la gestión de Ferguson en la era Glazer, hasta antes del 2012, el Manchester United había conseguido 4 Premier Leagues, 5 Community Shields, una Champions League y un Mundial de Clubes. Tremendo. Los ingresos del equipo iban en aumento y 4 ligas en 6 años parecían indicar que los Diablos Rojos marchaban viento en popa. Sin embargo, y a pesar de que el club continuaba llenando sus vitrinas, las protestas de los aficionados no cesaban. Luego del tricampeonato en el año 2010, el Manchester United publicó sus estados financieros del ciclo y se conoció que, a pesar de que sus ingresos habían aumentado, la deuda del equipo había crecido a casi 716 millones Terrible, boludo. Una época tremenda en títulos, pero económicamente un nefasto estaban, amigo, todavía. de libras, es decir, el déficit más crítico en la historia del club hasta aquel momento. Junto a esta información se hizo público que los Glazer habían realizado pagos a sus propias empresas de 10 millones de libras por gastos de gestión y administración.
así como también se habían realizado un préstamo a sí mismos de otros 10 millones que, como ellos hacían sus propios contratos, no estaban obligados a pagarlos sino hasta luego de 5 años. La deuda que trajeron consigo los Glazers era el principal motivo de las constantes manifestaciones, por lo que cuando los aficionados mancunianos se enteraron del presunto sueldo que los norteamericanos cobraban del club a pesar de que la deuda no disminuía sino que aumentaba, las protestas reiniciaron. Los pedidos de salida y los cánticos de odio contra los Glazers se escucharon durante semanas por las calles de Manchester. Es que ahora la gente no quiere amigos empresarios, los quiere rajar. Andate de acá, Glazers. El incremento de la deuda para los hinchas del United podía desencadenar que la inversión en el equipo principal sea reducida, y las operaciones en el mercado de transferencias 2009-2010 y 2010-2011 pues reforzaron sus teorías. En julio de vendieron a Tevez, vendieron a Cristiano Ronaldo. 2009, luego del tricampeonato, Carlos Tevez, tras 2 años a préstamo en el United, finalmente firmó por el Manchester City. Ferguson se resignó a pagar los 25 millones que pedía el West Ham por la ficha del futbolista, y perdieron a un jugador que, en su primera temporada en el club, se convirtió en el segundo máximo goleador del equipo. El argentino contó años después en una entrevista con ESPN que en su segunda temporada en el club rojo de Manchester, a pesar de los pedidos de la gente por el futbolista, Ferguson lo utilizó con menor frecuencia con la intención de bajarle el precio a su ficha. Nada, iba pasando el tiempo y nos llamaba mi representante. Hizo bajar la cotización. Exactamente. Claro. Empezó como a bajar la cotización, empezó a no ponerme y yo cada vez que entraba rendía y la gente empezaba a gritar mi nombre, ¿viste? Por su parte, Cristiano Ronaldo, la mayor figura de los Diablos Rojos, quien aportó 66 goles en la consecución del tricampeonato del 2007 al 2009 y otros 8 tantos en la Champions del 2008 que lo convirtieron en el máximo goleador de aquella edición, finalmente fichó por el Real Madrid a cambio de 94 millones de euros. Las cuentas del club publicadas arrojaron que, sin la venta del portugués, los colosales pagos por los intereses adquiridos con la deuda habrían significado una pérdida neta a la institución. Claro, o sea, vendieron a Cristiano Ronaldo, pues les quedaba otro. Quizás nunca se veía Cristiano Ronaldo del United, chicos. Quizás Cristiano nunca se hubiera ido del United. Y nunca hubiera llegado al Real Madrid. Y esa rivalidad Cristiano-Messi nunca hubiera sucedido. Para reemplazar Por lo menos a nivel liga, ¿no? ambas salidas, en el verano europeo del 2009, el Manchester United compró a Antonio Valencia por 18 millones de Buen jugador igual este. euros y a Mame Diouf y Gabriel Obertan por 8.5 millones. Y claro, entonces las sospechas de los fans se confirmaron. En efecto, el déficit financiero parecía empezar a afectar al primer equipo, pues 70 millones de euros era la diferencia entre las ventas y las compras del periodo 09-10, casi la misma cantidad del interés anual que pagaba la institución por la deuda. Oh my God. Luego de una temporada marcada por el fracaso Gabriel Obertan, el reemplazo de Cristiano Ronaldo. de las nuevas contrataciones y los rumores sobre que la venta de Cristiano sirvió para cubrir el déficit financiero del club, la temporada 2010-2011 llegó, y a pesar de que el fichaje más caro para este periodo fue Bebé por 8.8 millones de euros, los aciertos del pasado junto al mexicano Chicharito, fichado por 7.5 millones, fueron suficientes para hacerse con la Premier del 2011 y Amigo, terrible cómo ganó la Premier con este equipo, amigo Ferguson. alcanzar la final de la Liga de Campeones. Digamos ¿Cómo llegó a la final ese United, amigo? ¿Cómo, boludo? ¿Cómo haces un gol ese United en la final? El gol de Rooney. que nada fuera de lo común para los Diablos Rojos, campeones de Inglaterra y compitiendo en Europa. Lastimosamente para el Manchester United, los cambios en las 2 próximas temporadas marcaron el rumbo de la institución de forma decreciente hasta la actualidad. Voy a decir algo, chicos. El United vendió mucho delantero. No vendió a todo el equipo, ¿no? También es un buen equipo en defensa, en el medio campo también, obvio, ¿no? Adiós, Alex Ferguson. El inicio del fin. Los años 2012 y 2013 fueron años especialmente traumáticos para el Manchester United. A nivel deportivo, su clásico rival de la ciudad, el Manchester City, a quien Ferguson había minimizado años atrás llamándolos vecinos ruidosos, iniciaron su camino a convertirse en el nuevo gigante del ¿Nos puedes escuchar ahora, Ferguson? fútbol inglés. Upa. Y lo hacían arrebatándole el título de la Premier League del 2012 en el último minuto del campeonato. El mítico gol de Agüero no solo dañó al Manchester United porque significó la interrupción de un nuevo tricampeonato y porque tendrían que soportar esas imágenes por el resto de su existencia cada 13 de mayo, sino que además resultó incluso más doloroso para los mancunianos cuando se enteraron que este momento pudo ser evitado.
Y es que años después Ferguson confesó en su libro titulado Leading que Sergio Agüero fue considerado para fichar por el Manchester United en el ¿Qué? 2011, pero que su agente exigía un precio que no estaban dispuestos ni preparados para pagar. Así, el que recordemos era el equipo con los mejores ingresos de toda Inglaterra se encontró impedido de utilizarlos porque en el 2011 vivían agobiados por su déficit financiero y O sea, Agüero podía haber sido jugador de United, amigo. obligados a adoptar una actitud economizadora, se perdieron del jugador que se convertiría en el máximo goleador extranjero de la Premier League, para fichar en su lugar a un económico bebé. Bebé, amigo, encima. Luego del desastroso final en que resultó el periodo 11-12, la temporada 2012-2013 llegó, y ahora recuperados económicamente luego de ejecutar un exitoso plan de refinanciación, para pasar el mal sabor de boca que había generado Agüero en la institución con su histórica anotación y su aparente no contratación, el Manchester United salió al mercado para realizar la compra Buen mercado este. Van Persie, bien, buena compra. más cara Gran jugador Van Persie, amigo. Encima Van Persie me la rompió todo en el Arsenal. Zarpado. de sus últimas 4 temporadas. El neerlandés Robin Van Persie por 30 millones de euros. Sin ser un United demasiado espectacular, los Red Devils se proclamaron campeones de liga ayudados por los goles de Wayne Rooney y su nueva estrella neerlandesa. Tristemente para el club rojo de Manchester, esta sería la última sonrisa que les traería la liga. En mayo del 2013, Sir Alex Ferguson anunció que luego de 26 temporadas al mando del Manchester United, 26 temporadas, amigo. ¡Qué barbaridad! 26 años, chicos. Piensen esto hoy en día. ¿Qué posibilidad hay de que un técnico de un equipo grande se mantenga en la institución 26 años, amigo? Es muy complicado, muy difícil, amigo. Mi edad, literal, mi edad. Toda mi vida, amigo, toda mi vida, todo lo que yo vi en mi vida, lo vivió Ferguson en el United. Para mí el único que está ahora compitiendo para algún día alcanzarlo, y no digo en títulos, sino me refiero en estancia en un club, el Cholo Simeone. Para ustedes el Atlético de Madrid, chat, el Atlético de Madrid, ¿es un club grande de España? Para mí es grande, amigo, no digan que no, para mí es grande. No digo el más grande, es grande. Por eso, para mí, no debe ser fácil ser técnico del Atlético de Madrid durante 26 años. finalmente dejaba el club. La salida del histórico entrenador no solo dejó un vacío en el corazón de los hinchas, sino que literalmente dejó un vacío en la estructura del Manchester United. Por años, Ferguson había ejercido el rol del entrenador de los Diablos Rojos, pero al mismo tiempo cumplía con las responsabilidades de lo que hoy conocemos como un director deportivo. Sir Alex era el encargado de la construcción de su plantilla, la planificación de las temporadas, la definición del estilo, y tenía injerencia directa no solo en las contrataciones y negociaciones de los Mirá ese Ferdinand. Amigo Van Nistelrooy. jugadores, sino incluso en el presupuesto de estas. El Manchester United era un club exageradamente ganador y exitoso, pero al mismo tiempo anticuado en lo institucional. Su buen funcionamiento deportivo dependía de manera excesiva de una sola persona, y cuando ésta partió del club, no quedó ninguna estructura o base para continuar más allá de la plantilla que dejó. Plantilla que, gracias a la coincidencia entre su necesidad de renovarse y los años más críticos de la deuda traída por los Glazers, no había atravesado un proceso de renovación real tras la salida de grandes jugadores, y se había acumulado de futbolistas que, aunque leyendas, ya le habían entregado sus mejores años al Manchester United. Y claro, amigo. El mismo año que Ferguson se alejaba del equipo, David Gill, el director Si hubiera ganado 13 premios, una locura Ferguson. 13 premios. financiero y ejecutivo desde el 97, quien junto con Ferguson gestaron los mejores años del United, meses antes había anunciado también su salida, y en su lugar los Glazers decidieron ascender a su contador Edward Gareth Woodward, quien no solo Una cara de mafioso tiene muchacho, una cara de mafia fuerte. asumió como el CEO del Manchester United, sino que tras la salida de Ferguson y el hasta aquel momento inexistente puesto de director deportivo en la institución, también fue el encargado pues de la administración deportiva del equipo. De esta manera, el asesor financiero de los Glazers se convirtió en el máximo responsable del área fútbol del club, y en su misión de reemplazar el trabajo de una de las leyendas más grandes en la historia del fútbol, terminó desatando la decadente década del Manchester United. A ver qué se viene, chicos. Desde que Ed Woodward asumió el puesto de director ejecutivo, es justo decir que el Manchester United mejoró muchísimo en materia financiera y comercial. Los Diablos Rojos consiguieron patrocinios cada vez más jugosos y la administración del Bueno, bien. contador consiguió socios comerciales de todo. Y cuando digo de todo, es de todo, Firmaron contratos con Marca de almohadas. almohadas y colchones. Hubieron chocolates, llegaron vinos, los auspiciaron whiskies, incluso el mismísimo país de Malta, y hasta skincare ¿What? que nos dejaron estas incomodísimas imágenes de Garnacho.
cremas para la cara. Sponsor a United. Por años, el Manchester United se mantuvo como el club de la Premier que más ingresos generaba, por lo que, a pesar de que la deuda de la institución se mantuvo sin grandes reducciones debido al desinterés de los propietarios por pagarla, las gigantescas ganancias durante la gestión del inglés hicieron que el déficit deje de ser un motivo de protestas. Las Diablitas Rojas. Y- Joda. Bueno, se estarán preguntando, ¿y la decadencia? Pues, paradójicamente, en el área fútbol. El desconocimiento del inglés, sumado a la prioridad que le asignaba al área comercial, sumieron al Manchester United en el desastre deportivo. Ese mismo desafío que atravesó Ferguson para crear 2 ciclos ganadores en Manchester, ahora recaía en el contador. Habituales titulares habían pasado la barrera de los 30, sobre todo en la defensa y el mediocampo, por lo que la primera ventana de transferencias del periodo 13-14 era un evento crucial para la temporada. Lastimosamente para los Red Devils, y sí, a partir de aquí voy a decir muchísimas veces lastimosamente para los Red Devils, la nula experiencia del contador en la negociación por jugadores condenaron el rendimiento del equipo. En su primer verano europeo al mando, la nueva gerencia del Manchester United United hace una ficha por Fábregas. El United fija en Fábregas. El United piensa en Fábregas. Amigo, pero Dios mío, basta con Fábregas. realizó hasta 3 ofertas formales por Cesc Fábregas. Sin embargo, todas fueron rechazadas. También se intentó fichar a Thiago Alcántara, Sami Khedira y Ander Herrera, pero tampoco tuvo éxito en ninguna de estas negociaciones. Los tiempos le jugaron una mala pasada al contador, y a falta de un día para la culminación del libro de pases, el United no había cerrado ninguna contratación. A minutos de la fecha límite, el fichaje de Fellaini fue anunciado. El futbolista belga del Everton llegaba por 27 millones de libras a Manchester, 4 millones más de lo que hubiera costado si cerraban la negociación 2 semanas atrás, cuando el jugador contaba con una cláusula de salida por 23 millones de libras. El sobrepago, producto de la pésima gestión, no solo revelaba el carácter improvisado de la contratación, sino que pintaba de cuerpo entero la inexperiencia de la nueva cabeza del Manchester United. En medio del vergonzoso mercado de pases, una noticia positiva llegó a Old Trafford, y es que era Ferguson quien había designado a su sucesor. El elegido para continuar con su legado fue el entrenador también escocés David Moyes. Lastimosamente David Moyes. para el Manchester United, lo único que compartían ambos entrenadores parecía ser la nacionalidad, pues rápidamente Moyes pasó de ser el elegido a el equivocado. El entrenador, también escocés, recibió una plantilla la cual la única renovación que sufrió fue el retiro de Paul Scholes a cambio del fichaje de Marouane Fellaini. Y aunque Juan Mata se incorporó al equipo a mitad del periodo, nada evitó la esperable y terrible temporada del nuevo entrenador con el United. El cambio de director técnico transformó el estilo avasallador del Wrong one. Moyes out. Manchester United de Ferguson al de un equipo sin ideas. Con Moyes a la cabeza, los Red Devils cayeron ante el West Bromwich Albion por primera vez luego de 30 años y perdieron contra el Stoke City luego de no hacerlo desde 1984. El rendimiento del equipo bajo las órdenes de Moyes no se acercó siquiera un poco a lo acostumbrado por Ferguson. Y a falta de 4 partidos para finalizar la Premier, el también escocés fue despedido tras su derrota ante el Everton. Ryan Giggs, quien todavía pertenecía a la plantilla del United como jugador, se convirtió en el entrenador interino, y aunque nos dejó un gran momento en el que Qué locura, amigo. Qué locura, amigo. Uy, el United, uno de los clubes más grandes del mundo, no saben a quién poner de técnico y le dicen, bueno, al capitán, che, ¿qué es el técnico? El tipo tiene que entrar a la cancha de traje, se tiene que cambiar en el medio del partido para jugar. hizo un cambio por él mismo, por el entrenador interino, y aunque nos dejó un gran momento en el que hizo un cambio por él mismo, Entra él, amigo. Entro yo. poco ya se podía hacer para salvar la temporada de los de Old Trafford. Cerca al cierre de la primera temporada de los Red Devils sin Sir Alex Ferguson, finalmente, después de tanto canto en su contra, Malcolm Glazer ¡Se murió! ¡No! por lo que los aficionados del Manchester United cerraron el periodo futbolístico 13-14 sin poder volver a cantar una de sus canciones favoritas, con su equipo ubicado en la 7ª posición de la liga y fuera de toda competencia europea por primera vez desde 1990. Luego de un comienzo en el que todo lo que podía salir mal, salió mal, y ahora sin las recomendaciones de Ferguson para escudar su elección del nuevo entrenador, Ed Woodward se tuvo que enfrentar a uno de los desafíos más difíciles de la dirección deportiva, ese en el que tienes que darle dirección a un equipo. Bajo la premisa de construir un estilo de fútbol ofensivo, el contador decidió confiarle la revolución y modernización del Manchester United a un entrenador el cual el concepto de modernización no era precisamente su fuerte.
Luis Van Gaal. Luis Van Gaal había sido considerado uno de los mejores entrenadores del planeta en los años 90. Sin embargo, durante la primera década de los 2000, sus grandes triunfos parecían ser la excepción a una larga lista de temporadas bastante olvidables. Estoy seguro que a Van Gaal se le recuerda más por el meme de la interpretación que por su título de la Eredivisie 2009 conseguido con el AZ Alkmaar. La gran campaña realizada con Países Bajos en el Mundial del 2014 fue una muestra de la evolución en el juego del neerlandés. 15 goles anotados y solo 4 recibidos en 7 Hijo de Argentina. partidos evidenciaban un ataque arrollador y al mismo tiempo una defensa casi impenetrable. Sin embargo, si mirábamos un poquito más de cerca, la injerencia de Van Gaal parecía estar presente en solo uno de estos aspectos. En defensa, Holanda era un equipo bastante bien trabajado, pero ofensivamente no era un conjunto demasiado atravesado por la táctica de su entrenador. La fortaleza ofensiva de Netherlands pasaba básicamente porque contaba con delanteros que iban volando. Algunos, literalmente. Las Claro, amigo, de verdad, fuera de juego, un gran equipo, amigo. Un gran equipo era esa Holanda. mejores presentaciones de la Tenía naranja Depay, a Robben, tenía a Quit, tenía a Sneijder, Van Persie. mecánica fueron cuando menos tiempo tuvieron el balón y sus individualidades se beneficiaban del campo abierto en los contragolpes. Mientras que los partidos más complicados para los tulipanes fueron aquellos en los que asumieron la posesión y la iniciativa ofensiva del partido. Maravillado por el ataque del Países Bajos de Van Gaal, sin tener en cuenta que la mayor virtud del entrenador pasó por conformar una actitud defensiva que se beneficiaba de los contragolpes, Ed Woodward le encargó al neerlandés el Manchester United con la esperanza de crear un equipo súper ofensivo. Van Gaal tiene una energía increíble y su estilo de fútbol de ataque le viene bien al club. Si recordamos el equipo que formó con el Barcelona a finales de los años 90, podemos ver que les imprimió un estilo de juego increíble, un fútbol de ataque el cual es parte de nuestro ADN. Estas fueron las declaraciones del contador, las cuales no solo evidenciaron su visión bastante noventera del deporte, sino que además quedó claro que no se vio la segunda parte de Van Gaal y el Barcelona. Exacto, fue malísimo, amigo. Ja, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Las mismas falencias del entrenador fueron llevadas al nuevo Manchester United y teniendo que asumir la iniciativa ofensiva de los partidos, para septiembre del 2014, los Red Devils habían caído goleados ante el MK Dons de la tercera división inglesa por ¿Qué? la Copa de la Liga, y por la Premier habían sumado 2 empates contra el Burnley y el Sunderland, además de 2 caídas ante el Leicester City y el Swansea City. Luego de solo fichar a Fellaini y Mata en la temporada pasada, la renovación del plantel seguía siendo un tema sensible, y ahora con Van Gaal, si se quería imitar a los Países Bajos del Mundial, fichar a un extremo veloz y resolutivo era prácticamente una necesidad. En su primera ventana de transferencias, Woodward negoció la cesión de Radamel Falcao proveniente del Mónaco de Francia y cerró las contrataciones de Daley Blind, Marcos Rojo, Ander Herrera, Luke Shaw y la que fue la compra más cara en la historia del club hasta aquel momento, la contratación Di María. de Ángel Di María por 75 millones de euros. Luego de una gran Copa del Mundo y brillar en la final de la Champions del 2014, el argentino fue el elegido para comandar la nueva era del Manchester United con Van Gaal a la cabeza. Y aunque en la teoría ambos nombres sonaban bastante bien juntos, pues era... Di María, amigo, es un extremo tremendo. O sea, tremendo extremo Di María. Aparte, encima, no solamente extremo. Sabe jugar de media punta, sabe jugar de perfil cambiado, sabe jugar de mediocampista. Es muy completo Di María, amigo, muy completo. Sacrificado en la marca. el extremo que el técnico necesitaba. En la práctica, no lo fue tanto. La estancia del argentino en Manchester no fue ni cercanamente agradable, y luego de que la relación con su entrenador se destruya por completo, intentaran robar su casa con su familia dentro, y lo que es peor, que Van Gaal alineara al extremo como contención. Ángel Di María no duró más de una temporada en el Manchester United, y fichó por el PSG apenas tuvo la oportunidad por un monto menor al pagado por los ingleses. El jugador más caro en la historia de los Red Devils hasta aquel momento y la estrella sobre la que se cimentaría su nuevo proyecto, abandonaba el equipo en su primera temporada. La contratación del argentino fue catalogada como un rotundo fracaso en la gestión del Manchester United. Al menos en el aspecto deportivo, pues en el económico, la camiseta de Ángel Di María se convirtió en la más vendida de la Premier 14-15. ¡Boé! ¡Linda, Fideo! ¡Linda! Así, el 10% de las camisetas vendidas de los equipos de la liga inglesa en aquella temporada llevaban el nombre del fideo en la espalda. Y por supuesto, en el top 10 de las indumentarias más compradas también se encontraban otros futbolistas del United. Esta estadística apareció en medio de una negociación entre Woodward y Adidas por el patrocinio de la camiseta del Manchester United, por lo que muy probablemente sirvió para cerrar lo que fue un gigantesco contrato de patrocinio con la marca alemana, en el que los Red Devils recibirían 940 millones de euros por los próximos 10 años. Una declaración de la traductora del Manchester United asignada a Di María dejó...
El United fichó a Di María porque vendía camisetas. No, bueno. Flaca, porque jugaba bien. O entrever que el fichaje del argentino se decidió por una cuestión publicitaria más que deportiva. Aunque, a pesar de que decenas de medios Amigo, esto se lo ha escuchado a gente del club. Di María vender camisetas, hacíamos a ficharle. Es por eso que él no estaba feliz. internacionales han rebotado estas declaraciones, yo personalmente no he podido encontrar la entrevista real, así que tomemos estas afirmaciones con pinzas. La temporada 2014-2015 cerró con un Manchester United sin ningún título levantado, jugando un fútbol que ni se acercaba al prometido, tanto que el propio entrenador dedicó una conferencia de prensa entera a justificar que no jugaban a pelotazos, y finalmente marcando menos goles que el equipo de David Moyes. El pedido de paciencia de Ferguson y la clasificación a la Champions tras ubicarse en el cuarto puesto de la Premier salvaron la cabeza de Louis van Gaal, quien en su segunda temporada al mando del club, la 2015-2016, junto a Woodward firmaron las contrataciones de Siempre argentinos, Chiquito Romero. Sergio Romero, Bastian Schweinsteiger, Matteo Darmian, Morgan Schneiderlin y el centro delantero, o lo que sea que a estas alturas sea, Anthony Martial. Anthony Recuerden su nombre. Anthony Martial. El segundo periodo de Van Gaal estuvo caracterizado por los constantes rumores de su salida. El regreso a la Champions del United rápidamente se convirtió en despedida, pues luego de caer ante el PSV y el Wolfsburg, los Miren el grupo que tenían, amigo. ¡Qué grupo fácil! Wolfsburgo, PSV y CSKA de Moscú. Red Devils fueron relegados a la Europa League, donde no llegaron más allá de los octavos de final. Por la Premier, la racha de 6 partidos sin ganar en diciembre del 2015 acabaron de manera temprana con sus chances al título, y al finalizar la temporada, sus puntos solo alcanzaron para clasificar a la Europa League. Eso sí, el United salvó otra temporada en blanco con la obtención de la FA Cup, pero las formas de Van Gaal hicieron que sea despedido 2 días después de conseguido el trofeo. El técnico neerlandés cerró su etapa en el Manchester United con una FA Cup, una promesa de fútbol ofensivo totalmente rota luego de desplegar un juego que en su segunda temporada al mando del club creó el peor récord de goles en la historia del Manchester United en la Premier League. Muy probablemente se comió 49. Severos problemas lumbares luego de que el sexagenario fingiera una falta, y lo que es peor, habiendo invertido casi 351 millones de euros en una renovación del plantel completamente fallida. Tras su salida, el DT neerlandés acusó al director Louis van Gaal nombra a 10 jugadores de Ed Woodward no puedo fichar para la Manchester United, incluidos Neymar y el héroe del Liverpool ejecutivo, Ed Woodward, de bloquear constantemente sus pedidos de jugadores con su incapacidad para negociar con Neymar al United futbolistas, y que el sistema de reclutamiento de la institución era tan pobre que siempre terminaban fichando jugadores por debajo del nivel del Manchester United. Van Gaal declaró que pidió a Robert Lewandowski y como segunda opción a Gonzalo Higuaín, pero en su lugar tuvo que apostar por un joven procedente del Mónaco, Anthony Martial. Que encima lo pagaron 80 palos a Martial, amigo, no es que lo regalaron. 80 palos pagan a Martial, amigo. Agregó que para reforzar la defensa se comunicó con Sergio Ramos y Matt Hummels. Con el español incluso existieron reuniones, pero que Woodward no logró convencer a ninguno. Respeten a Rojo, respeten a Rojo. Y se tuvieron que conformar con Marcos Rojo. Para renovar al medio campo, el entrenador le expresó al director ejecutivo que Kanté era una prioridad, pero quería a todos los cracks, justo, amigo, dale, eso me dio humo, Esa es la típica de yo quería a todos, Yo pedí para el Barça a Kvaratskhelia, amigo, en el 2004, dale, pará, flaco. Me da polémica, eso es increíble, amigo, Tuvo que seguir alineando a Michael Carrick con 36 años tras ni siquiera intentar el fichaje del francés. Finalmente tampoco lograron convencer ni a Riyad Mahrez ni a Sadio Mané. En el 2022 el entrenador amsterdamés le advirtió a Erik ten Hag que fichar por el Manchester United era una mala idea. Erik ten Hag een geweldige coach is. En een geweldige coach is altijd goed voor Manchester United. Alleen Manchester United is een commerciële club. En dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kan beter gaan naar een voetbalclub. Hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club. Ya antes, en el 2019, el DT había sido claro con lo que él considera el gran problema del Manchester United. En el Bayern, los responsables son hombres de fútbol. Siempre lo aprecié. En el Manchester United, por otro lado, Ed Woodward fue nombrado director general, alguien sin conocimientos de fútbol y que anteriormente había sido banquero de inversiones. No puede ser bueno que un club se dirija únicamente desde una perspectiva comercial. En ese mismo año, en una entrevista con la BBC, Van Gaal catalogó directamente al United como club comercial y no un club de fútbol.
idea que Lo está matando, amigo. repetiría Cristiano Ronaldo tras su paso por la institución en el 2022. As you know, Manchester is a marketing club. They will get his money from the marketing. El United es un club de marketing. The sports, they don't really care, in my opinion. El deporte no importa en mi opinión. Y ya que hicimos una breve pausa para escuchar al bicho, ¿Qué mira el bicho? aprovecharé este momento para hablarles de mi bicho, mi canal de YouTube. Señores, estamos Chicos, suscríbanse al canal de Gotsuki. Tremendo crack. Vayan y dejen el like, Cuando el Barcelona y Guardiola separaron sus caminos en el Pep Guardiola dice adiós al Barça tras 4 años. Solo 4 años, Pep. Solo 4 años, Pep. Solo 4 años, Pep. Solo 4 años. año 2012, el ya multimillonario y árabe Manchester City apuntó sus esfuerzos a un mismo objetivo: ser la continuación de aquel Barcelona. Para lograrlo, los árabes firmaron a distintos directivos y trabajadores que formaron parte de los mejores años del club catalán, entre ellos al director deportivo que contribuyó con la creación del llamado por muchos el mejor equipo de la historia, Quique Begiristain. El plan de barcelonización del Manchester City llegó a un punto culmen en su historia cuando, el 3 de febrero del 2016, la institución confirmó la contratación de la mente detrás del mejor Fútbol Club Barcelona. El inicio del periodo 2016-2017 nos mostró las dos caras opuestas de un mismo Manchester. Y es que mientras que la planificación... ¿Se parece que el City es el Barça con plata en los últimos años? Literal, boludo, porque nos robaron hasta los directores deportivos, boludo. del 17 Terrible. nos mostró las dos caras opuestas de un mismo Manchester. Y es que mientras que la planificación del director deportivo del Manchester City finalmente conseguía su objetivo, la carencia del mismo puesto en el Manchester United cambiaba por completo el rumbo de la institución, pues Woodward abandonaba la idea del fútbol superofensivo por una más pragmática: ganar títulos. ¿Y a quién llamas si quieres ganar títulos y de paso fastidiar a Guardiola? Pues sí, a él. Mourinho. Chicos, hay que decir la verdad acá. Acá el clásico de Manchester revivió. José Claro, contratan a un jugador a un técnico que es campeón de Europa. Contratan a uno, no, a un 2 de copas. A un técnico especial. Mourinho llegó al Manchester United en el 2016 con una única misión: la de ganar. El portugués firmó un contrato por 3 temporadas y en la primera de ellas, la 2016-2017, el entrenador cumplió con el objetivo para el que fue contratado y acumuló 3 títulos para las vitrinas de los Red Devils, que rápidamente lo convirtieron en el director técnico más laureado del Manchester United de la era post-Ferguson. Si no ganan nada, amigo. Los trofeos que alcanzó el portugués en su primera temporada en Manchester fueron la Copa de la Liga, eliminando al City de Guardiola de por medio, la Community Shield, venciendo 2-1 al Leicester City, y finalmente la Europa League, título que lo clasificó a la Champions de la siguiente temporada a pesar de su sexta posición en la liga inglesa. Es verdad, Mourinho cumplió con el objetivo para el que se le contrató, pues se hizo con 3 de 5 títulos posibles en su primera temporada. Sin embargo, estos logros no exentaron al primer año del entrenador en Manchester de las críticas del entorno, y es que el juego conservador del Manchester United de Mourinho lo llevó a lograr solo 18 victorias en la liga, el registro más bajo del club hasta aquel momento, desde que se fundó la Premier en el 93. Mirá. Además, los Diablos Rojos marcaron tan solo 54 goles durante su primera liga inglesa con el portugués, la segunda peor cantidad de goles anotados del Manchester United en la historia de la Premier League. El reclamo principal: el club desplegaba un juego incapaz de sostenerse en el tiempo, y quizás los críticos tenían razón. Para la segunda temporada con Mourinho al mando, las actitudes economizadoras de los altos mandos del United habían quedado en el pasado. La deuda, aunque latente, había dejado de ser un problema hacía bastante tiempo ya. De hecho, en el curso 16-17 habían roto el mercado con la cifra récord pagada por Paul Pogba. Y ahora, en el periodo 2017-2018, los Red Devils salieron al mercado a realizar el mayor gasto en fichajes de su historia hasta aquel momento. Situación que naturalmente incrementó las expectativas de la afición, no solo Matic, por Lukaku, Alexis y Lindelof. conseguir un título importante, sino también por mejorar el juego del club y por fin construir un equipo competitivo que devuelva al Manchester United a las primeras planas del fútbol inglés y europeo. Lastimosamente para los mancunianos, ninguna de las dos cosas sucedió. El Manchester United de Mourinho cayó eliminado en octavos de final de la Champions ante el Sevilla, perdió la final de la FA Cup ante el Chelsea, fue eliminado de la Copa de la Liga ante el Bristol de la segunda división inglesa, y si bien se ubicó segundo en la Premier League, realmente nunca compitió por la liga, pues quedó rezagado 19 unidades por detrás del mítico Terrible ese City, amigo. Manchester City de los 100 puntos. Para inicios del 2018, el Manchester United se había convertido en una Coca-Cola con Mentos. Las críticas
críticas al desempeño del entrenador portugués convirtieron a las ruedas de prensa en un espectáculo. Otra temporada para el olvido reavivó las protestas de los fans, quienes sobrevolaron Old Trafford con una avioneta que colgaba la frase "Ed Woodward, especialista en fracasos". Mourinho había perdido por completo al vestuario y su relación con Pogba directamente no daba para más. Show y Pereira salieron conmigo también. ¿Salieron de joda? El vínculo entre Mourinho y el Vestuario roto. Manchester United estaba Che, igual, boludo, lo remandó enfrente por a los compañeros, boludo. Lo revoqueó. completamente roto. Sin embargo, ningún entrenador desde la salida de Ferguson había dejado al equipo en un puesto tan alto de la Premier. Las voces de un sector de la afición que abogaba por un proceso largo convencieron a Woodward de darle la continuidad al entrenador, por lo que el director ejecutivo decidió que el portugués continuara en los banquillos de Old Trafford y cumpliera con su tercer año de contrato. Lastimosamente, lo que Ed Woodward no sabía es que justo Mourinho y las terceras partes no se llevan particularmente bien. La temporada 2018-2019 inició, y como muchos en el entorno del United presuponían, Mourinho no pasó de diciembre. La caída ante el Liverpool por la fecha 17 puso fin a las chances realistas del Manchester United de competir por la Premier, lo que significó el final de la estancia de Mourinho en Old Trafford. Chao, Mou. Chao. Un nuevo entrenador era despedido de la institución sin conseguir crear un equipo realmente competitivo. 3 entrenadores distintos desde la salida de Ferguson y los 3 compartían un mismo, aunque no único problema: las contrataciones. Durante la gestión táctica del entrenador portugués, Woodward había gastado cerca de 465 millones de euros en fichar a futbolistas ofensivos como Paul Pogba, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku, Fred, Mkhitaryan, entre otros. Si cree que todos los caros que compraron, ninguno rindió, amigo, es increíble. Mientras que los únicos refuerzos defensivos para un entrenador el cual su fortaleza principal es la defensa, fueron Eric Bailly y Victor Lindelof. No había que ser un genio para saber qué pasaría con un equipo que tuvo que alinear a Ander Herrera. ¿Qué? ¿Ander Herrera de central? En una línea de 3 centrales. If they play Lindelof and Tuanzebe, Lindelof and Jones, Lindelof and Smalling, wouldn't be any improvement in relation to the previous season. You know, I was not an idiot when in the last preseason I was crying for a center defender. Mientras tanto, en Merseyside, el otro gigante rojo de Inglaterra se convertía en uno de los mejores equipos del mundo por aquellos años, por lo que ahora el United no solo debía convivir con la mejor época de su rival de la ciudad, sino que mientras más se hundía, más grande se hacía su rival de toda la vida. Y más veces le ganaba, amigo, más veces lo humillaba y más veces lo bailaba. El Liverpool sostenía un proyecto con Jürgen Klopp desde el 2015. Yo creo que debe doler más a los hinchas del United. Además de lo mal que están ellos, y lo mal que está el club y los títulos que faltan y todo. ¿Qué le debe doler más? Los títulos grandes del City, que siempre fue un club pequeño y que nunca fue el grande de Manchester, o al revés, le duele más el Liverpool, que era un grande dormido y que ahora gana títulos, los humilla, pelean bien arriba, juegan bien. ¿Qué le duele más, chicos, el City o el Liverpool al United? Y el City hacía lo propio con Guardiola desde el 2016. Che, igual el City es terrible, lo del City, amigo, igual también, ¿eh? En el Manchester United asumía el 5º entrenador de la década. Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer, o como sea que se pronuncie esa letra siamés entre la A y la E, asumió el cargo del entrenador del Manchester United a mediados de la temporada 2018-2019 tras el despido de José Mourinho. Y en su primer partido al mando de los Red Devils, el Manchester United venció 5-1 al Cardiff City, siendo Tremendo. esta la primera vez que los Diablos Rojos anotaban 5 goles en un partido tras la salida de Sir Alex Ferguson. Bueno, amigo, terrible. 5 años, 6 años en hacer 5 goles, boludo, ni en un partido de copa. El entrenador acumuló una racha de 11 partidos sin perder en los que anotó un total de 28 goles, es decir, un promedio de 2,5 anotaciones por partido. De pronto, el Manchester United volvió a divertir a sus aficionados. Luego de años y años de inversión, un entrenador interino había logrado realizar el fútbol que tanto extrañaban en Old Trafford. Los aficionados del Manchester United alcanzaron el éxtasis cuando, por los octavos de final de la Champions, los dirigidos por el noruego remontaron la llave contra el PSG con un penal de Rashford al minuto 94. El entorno estaba enloquecido. Revivió el United, chicos.
Get the contract out, put it on the table, let him sign it, let him write whatever numbers he wants to put on there, give him what he's done now since he's come in, and let him sign the contract and go. Ollie's let the wheel, man, he's doing it, he's doing his thing. Man United are back. Solskjaer era una leyenda del club que ya sabía lo que era salvar a los Red Devils, pues fue quien anotó al minuto 93 el gol del triunfo que los consagró campeones de Europa por segunda vez en su historia. La figura del noruego rememoraba a mejores épocas cuando Ferguson estaba a la cabeza de la institución, y luego de 6 años tormentosos, Solskjaer parecía haber traído la calma a Old Trafford. Pero claro, esta era la sensación de un fan, no debía ser la del tipo encargado de uno de los clubes más ricos y mediáticos del planeta, el cual debido a su millonaria inversión combinada con sus constantes fracasos, se había convertido en una bomba de tiempo, y por lo tanto debía planificar cuidadosamente cada movimiento, ¿verdad? No. ¿Verdad? Pues no. La racha positiva de 6 victorias en el mes de marzo llevó a Woodward a firmar un contrato por 3 años con el entrenador noruego. Solskjaer, quien su mayor logro como entrenador había sido campeonar la Liga de Noruega en el 2012, fue puesto a cargo de uno de los puestos más difíciles del fútbol mundial. Y así tan pronto como el Manchester United se alzó, el Manchester United se cayó. Luego de su eliminación en cuartos contra el Barcelona, el equipo no volvió a ganar ningún partido en la temporada. La dirección técnica del noruego se convertiría en la más larga de la era post-Ferguson, una situación que en perspectiva terminaría jugando en contra del entrenador, pues al mismo tiempo fue el único DT permanente que no consiguió ni un solo trofeo para el club. Eso sí, siendo enteramente justos, así como Solskjaer tuvo momentos de cuestionable nivel con el Manchester United. 6 goles contra el Tottenham en Old Trafford, amigo, terrible. También alcanzó otros de gran rendimiento con el primer equipo. Sin embargo, quizás por su inexperiencia, flaquearon en los momentos importantes. El primer periodo completo del noruego, el 2019-2020, el Manchester United alcanzó instancias decisivas como las semifinales de la FA Cup, la Copa de la Liga y la Europa League. Lastimosamente para los Red Devils no lograron superar ninguna de ellas. Por su parte, en la Premier League, los Diablos Rojos alcanzaron el tercer puesto de la tabla, aunque sin ser realmente rival para el Liverpool, quien lo superó por 33 puntos. 33 puntos. La mejor temporada de Solskjaer al mando del Manchester United fue sin ningún tipo de duda la temporada 2021, cuando los de Old Trafford por primera vez desde la salida de Ferguson compitieron seriamente por la Premier League. Bueno, seriamente hasta donde el Manchester City les permitió. Pues en la fecha 17, luego de alcanzar el primer puesto de la tabla por primera vez desde la salida del escocés, los de Old Trafford encadenaron una racha de empates que fue aprovechada por el City para despuntarse. En esta misma temporada, Solskjaer consiguió replicar el mejor marcador de Ferguson al mando del Manchester United, cuando golearon 9-0 a un Southampton que terminaría 15º en la competencia liguera. A nivel europeo, De Gea falló el 11º penal de la final de la Europa League. No, qué paja. Ese partido, chicos, esa Europa League, lo que jugó Cavani, lo que jugó Edinson Cavani, amigo, esa copa. Lo que evidentemente no ayudó para mejorar la estadística de Solskjaer con el club, pero sí sirvió para dejar de maquillar la decadencia vivida 5-0 con el Liverpool, terrible, amigo. En Old Trafford, sí. En la institución. Y es que la caída del club rojo de Manchester no solo pasa por no campeonar tal o cual competencia, sino que aún más determinante en el fin de la supremacía del Manchester United en Inglaterra ha sido su incapacidad de conformar un equipo realmente competitivo que se codee entre los mejores de Europa pese al gigantesco gasto de la institución. Los de Old Trafford invirtieron cerca de 319 millones de euros en fichajes durante las 2 primeras temporadas completas del entrenador noruego. Y entre los 8 futbolistas comprados podríamos afirmar que solo uno estuvo a la altura del club más ganador de Inglaterra. Exacto. El total de la gestión del contador es aún más dramático en materia de transferencias, y es que el Manchester United gastó cerca de 1.220 millones de euros entre el verano europeo del 2013 y el del 2020. En ese mismo lapso de tiempo, los Red Devils fueron el tercer club de la Premier que más gasto generó en fichajes, el segundo con el peor balance, y por la relación entre gasto y resultado, probablemente la peor inversión de todo el fútbol inglés. Ven, chicos, a eso voy yo. Mucha gente dice, el City gastó banda, pero no hacen la cuenta de cuánto compró y cuánto vendió. Si hacen esa cuenta de cuánto vendió y cuánto compró, lo hacen el City y el United, van a ver que el City gastó menos, amigo. Gastó menos. Es increíble, pero el City gastó menos que el United. Toda esa colosal cantidad de dinero destinada para el área futbolística de la institución fue administrada por un contador sin experiencia en el fútbol, el cual llegó a la dirección del Manchester United gracias a ser el hombre de confianza de los propietarios, el mismo hombre que constantemente repetía los mismos errores del pasado.
cuando finalmente Solskjaer abandonó el club a mediados de la temporada 21-22. El entrenador noruego, al igual que sus antecesores, contó 3 grandes fracasos por parte del departamento de contrataciones. El primero de ellos fue la recomendación ignorada de fichar al centrocampista Declan Rice, muchísimo tiempo antes de la temporada que lo llevó al Arsenal. El segundo sucedió en el año 2018, cuando en la primera temporada del noruego en el banquillo de los Red Devils, el entrenador insistió con firmar a su compatriota Erling Haaland. Traigan a Haaland, viejo, traigan a Haaland. A quien entrenó durante la estancia de ambos en el molde de Noruega. El Manchester United pudo haber pagado 4 millones de euros por la estrella del City, pero simplemente la dirección del contador lo dejó pasar. Años después, luego de su rendimiento en el Red Bull Salzburg, el United finalmente se interesó por el jugador, pero el futbolista se decantó por el Borussia Dortmund, pues como afirmó su padre para Sky Sports, es peligroso fichar por un club cuyo entrenador puede ser despedido de repente. El rechazo de Haaland no fue el único que reveló que el Manchester United había dejado de ser un club atractivo para las promesas del fútbol mundial mejor asesoradas. Y es que el tercer gran fracaso de la gestión del Manchester United también decidió al Borussia Dortmund por encima del rojo de Manchester. Solskjaer reveló que el Manchester United ¡No! ¡Quisieron a Bellingham! intentó fichar a Jude Bellingham cuando este dejó Birmingham. Incluso para no estropear la operación, el proyecto deportivo fue presentado por las leyendas del club Sir Alex Ferguson, Eric Cantona y Brian Robson. Pero ni siquiera ellos pudieron cambiar el parecer del jugador inglés. Jude, he was in the building, Sir Alex was there, Brian Robson was there, and Cantona was there. So we all spoke to him, and of course we sold it to him as well as we could, but he knew what he wanted. Most mature 17-year-old I've ever met in my life. El 18 de abril del 2021... O sea, hay muchos jugadores, chicos, hay jugadores, hoy en día, chat, hago una pregunta. Hoy en día los jugadores de fútbol evitan al United. Es re fuerte esto, amigo. Pero hoy en día los clubes, los jugadores inteligentes de fútbol, que no piensan en la plata, piensan en ganar títulos, evitan al United 100%, chat. Tipo, al United no voy, flaco. No quiero ir al United, quiero ganar títulos, quiero llegar lejos, amigo. No quiero el United. Mientras el Manchester United vencía 3-1 al Burnley, la Superliga Europea se anunciaba al mundo. Y por supuesto, el Manchester United de los Glazers formaba parte de los 12 clubes que conformaban el controversial proyecto. La propiedad y la gestión habían configurado una imagen odiada por los seguidores, quienes consideraban que sus acciones estaban guiadas únicamente por el dinero y no por la gloria deportiva. La integración de los de Old Trafford a un proyecto que te aseguraba una participación permanente e ingresos fijos independientemente de tu rendimiento en la temporada, no solo muy probablemente le regresó el buen funcionamiento a cada parte del cuerpo de los Glazers, sino que además reconfirmó las críticas de los aficionados, lo que significó el retorno de las protestas y el caos en Manchester. Exacto. Y pasó en Old Trafford en el anuncio de la Superliga. 2 días después del anuncio, luego de años de insultos, cánticos de odio, a aviones con mensajes y distintos ataques a su vivienda, Ed Woodward finalmente presentó su renuncia a la dirección ejecutiva del Manchester United. Luego de años de que uno de los clubes de fútbol más grandes del planeta haya sido dirigido por un contador, se fue el enano. Finalmente el Manchester United continuó igual. ¿Por qué? La pregunta a por qué nadie ha podido salvar al Manchester United tiene más de una respuesta, las cuales hemos ido repasando a lo largo del video. La deuda que trajeron consigo los Glazers al Manchester United tras su compra evitó la contratación de grandes figuras del fútbol mundial e impidió por mucho tiempo el crucial proceso de la renovación del plantel. Para el año 2012, el United contaba con una plantilla tan limitada que Ferguson tuvo que convencer a Paul Scholes de jugar una temporada más después de anunciar su retiro. Para el 2014, cuando el déficit financiero finalmente dejó de ser un problema, Ferguson se había retirado de la institución y el contador de los propietarios asumió distintas responsabilidades con las que cargaba el escocés. El Manchester United, como el propio Woodward declaró, no era un equipo estructuralmente preparado para la salida de Ferguson. Todo el manejo deportivo, incluyendo las negociaciones por traspasos, pasaban por la figura de su histórico entrenador. Incluso hasta 10 años después de su renuncia, tuvo que interceder para que Cristiano no fiche por el City y vuelva al United. Su salida dejó... Imagínese a Cristiano fichando por el Manchester City de Guardiola, amigo. En vez de que esté Haaland hoy, esté Cristiano. Que se la dan a él para que la meta, amigo. Se la dan a Cristiano. Dejó atrás a una institución mítica y ganadora, pero al mismo tiempo atrapada en el pasado. Y el gigantesco reto de continuar con su legado y construir un tercer ciclo ganador recayó en manos del contador de los Glazers, quien poco o nada podía aportar.
en el área fútbol. La inexistencia del cargo del director deportivo le costó una década de fracasos al Manchester United, pues con un inexperto en la materia a cargo, distintos entrenadores con distintos estilos fueron llegando al primer equipo, y su incapacidad para presentar un proyecto deportivo sustancioso alejó a los mejores prospectos del fútbol mundial. Sin una línea de trabajo definida, los cambios de directores técnicos significaban la destrucción total del proyecto deportivo anterior, para dar Todo mal, amigos, todo mal. paso a uno completamente diferente, aunque claro, arrastrando jugadores heredados por las gestiones anteriores, gestiones que encima cada que salían del club terminaban declarando que los futbolistas que llegaban no eran los que necesitaban. Esto provocó que por mucho tiempo las distintas plantillas recibidas por los entrenadores que iban llegando al banquillo de Old Trafford estuvieran construidas en base a los diferentes estilos y criterios de sus antecesores y no al trabajo integrado de la dirección deportiva. Las plantillas básicamente eran una sopa de futbolistas fichados para operar bajo distintas ideas, y esto inevitablemente en el fútbol moderno y de élite creaba una desventaja con respecto a sus rivales. Sin proyecto deportivo, sin estilo, sin rumbo y guiada únicamente por la ambición comercial, la institución permaneció durante casi una década a la deriva deportiva. Y no sé ustedes, pero para este punto yo me permito sospechar que el motivo por el que la defensa tardó tanto en ser renovada fue por ser la posición comercialmente menos llamativa. Y Es verdad. Es verdad, boludo. La delantera de United, Cavani, Lukaku, Pogba, Bruno. Para y además también Cristiano Ronaldo, ¿no? Y todos los que están bien. A tardó ver. tanto ¿Y la defensa? en ser renovada fue por ser la posición comercialmente Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Phil Jones, Eric Bailey. menos llamativa. Y es que se dice tanto que el Manchester United es un club comercial por una razón, y es que el club por mucho tiempo ha estado diseñado y ha orientado sus decisiones en función a su mayor prioridad: maximizar sus ingresos para llenar las arcas de sus propietarios. A Ed Woodward se le encargó la dirección del Manchester United no por sus conocimientos futbolísticos, sino por su sabiduría financiera. Realmente no había que ser un genio para saber que el tipo no calzaría en los zapatos de Sir Alex Ferguson. El contador por mucho tiempo fue usado como chivo expiatorio por los verdaderos responsables del caos vivido en el United, aquellos que se hicieron a punta de billetes que ni siquiera tenían con el club más mediático de Inglaterra. Los propietarios norteamericanos del equipo han sido los responsables de la decisión de no modernizar ningún ámbito de la institución por más de una década, y sus acciones evidencian la forma en la que ven al Manchester United: como una puta mina. Entre el año 2010 y 2020, el Manchester United fue el equipo que más ganancias generó de toda la Premier League. Sin embargo, según Swiss Rumble, página especializada en las finanzas del deporte, entre los años 2012 y 2021, entre todos los clubes del fútbol inglés, los propietarios del Manchester United fueron los que menos dinero inyectaron a su equipo. Bueno, de hecho no solo son los que menos dinero han inyectado, sino que generaron deuda, que directamente han sido los propietarios que más dinero han retirado de su club. En temporadas como las de 2018, 2019 o la 2021, periodos donde el Manchester United no se hizo con ningún trofeo, fueron al mismo tiempo temporadas en las que el club fue el equipo inglés que más dinero pagó a sus directivos. Y a pesar de que los Red Devils se mantuvieron por más de una década como el equipo... Son terribles mafiosos los Glazers estos. Con mejores ingresos de la Premier, la deuda adquirida en el 2005 no solo no ha sido pagada, sino que 20 años después ha aumentado debido al desinterés que existe desde arriba por cancelarla, producto de que el Manchester United sea tratado como un mero cajero automático por sus propietarios. Que es una empresa. La inversión del equipo es, con diferencia, la peor del Big Six. La administración de los Glazers por años evitó invertir en educación privada para sus categorías infantiles, lo que derivó en que el Manchester United para el fútbol moderno ya no sea un club atractivo para los mejores prospectos del fútbol formativo inglés. La educación privada es algo que, por ejemplo, ha implementado el Manchester City, y con ella no solo ha llevado a que jugadores representativos del United como Rooney o Fletcher hayan preferido formar a sus hijos en las canteras del club celeste, y claro, los hijos de los cracks del United se van al City. Y además, los pibes cracks del City debutan y juegan en el City, no se van al United. Club rojo haya tenido que ficharlos para recuperarlos, sino que además provoca que pierdan a futbolistas de la calidad de Cole Palmer, quien, siendo aficionado del Manchester United, prefirió crecer como canterano del City. Asimismo, mientras el Tottenham construye uno de los estadios más modernos del fútbol. Ese estadio fui yo, chicos, tuve el placer de ir, chicos. Ustedes me permitieron, por favor, ir alguna vez a un estadio de Premier League. Conocí ese estadio y es una locura, chicos. Ustedes pueden cargar al Tottenham con lo que quieran, con que son pecho frío, con esto, con el otro, pero el estadio que tienen es una barbaridad, amigo. El Mundial, y el Liverpool y el Manchester City han destinado más de 200 millones de libras en reformas a sus respectivos estadios,
Old Trafford pues literalmente se cae a pedazos, y en más de una ocasión se han reportado plagas de roedores en las instalaciones, y hace unas semanas la lluvia Cada vez se va a decir lo de la lluvia, boludo. Terrible drenaje de mierda tienen. se escurrió a través del estadio, dejando en evidencia el pésimo estado Miren, boludo, miren cómo está la cancha del United, amigo. Del Manchester United. en el que Es una cascada ya que te entra, ¿no? Es un poquito más cascada. mantienen a uno de los recintos deportivos más míticos del fútbol inglés. Y sí, si el estadio, el cual es visitado y visto por miles de personas, está así, imaginen las instalaciones por dentro. Cristiano Ronaldo habló del tema cuando se retiró del club y básicamente Cristiano Ronaldo se queja de las instalaciones del United y pide que las cambien. dijo que nada había cambiado desde su salida. Nothing changed. They stopped in a time. It surprised me a lot. I thought I will see different things, different, as I mentioned before, technology, infrastructure. But unfortunately, we see many things that I'm used to see when I was 20, 21, 23, so... El descuido de las infraestructuras no es el único síntoma del desinterés de sus propietarios, y es que pese a los constantes fracasos en construir un equipo verdaderamente competitivo, nunca se hizo el esfuerzo por modernizar la estructura organizacional del club. Luego de 17 años de propiedad norteamericana, recién en el año 2021, el puesto de director deportivo fue creado en el Manchester United. Coincidentemente, el mismo año en el que fueron destronados por el Manchester City como el equipo con más ingresos del fútbol inglés. Parece ser que casi 2 décadas tardaron en darse cuenta que los ingresos de un club de fútbol están relacionados con el rendimiento deportivo del equipo. En la actualidad de este video, el 2024, el Manchester United ha realizado una serie de cambios que ha devuelto la esperanza a sus aficionados. Y es que luego de 18 años, la propiedad dejará de ser la única máxima administradora del United para dar paso a un nuevo macroaccionista, Jim Ratcliffe. La compra del empresario inglés no solo ha llegado con la promesa de una inyección de 330 millones de euros, sino además de cambios en la estructura del club. Chicos, confíen en el chat. La gente de United, confía en él. Luego de su periodo entre el 2021 y el 2023 como el primer director deportivo del Manchester United, John Murtough ha dejado ¿Serán salvados, chicos? ¿Serán salvados? en la institución, y Dan Ashworth, director deportivo con experiencia en Brighton y Newcastle, ha sido el elegido para el cargo. Se rumora en Inglaterra que para la temporada 24-25 la plantilla del Manchester United, la cual arrastra jugadores desde la época de Van Gaal, sufrirá una revolución total, por lo que los aficionados de los Red Devils tienen algo a lo que aferrarse tras los cambios sufridos en su institución. Solo el tiempo dirá si este nuevo rumbo que ha tomado el equipo significará un nuevo fracaso para el Manchester United, o si finalmente uno de los clubes más ricos y grandes de Inglaterra logrará conformar un equipo a la altura de su presupuesto, pero sobre todo, historia. Boludo, tremendo video, muchachos. Grandísimo video de Gotsuki, chicos. Grandísimo video de Gotsuki. Tremendo, chicos. Hemos sido más que informados, de verdad. Gracias a toda la gente que se quedó en esta reacción de más de una hora probablemente, donde descubrimos toda la historia, toda la infrahistoria adentro, bien adentro, de lo que pasó con el Manchester United en los últimos 10-15 años de la salida del gran ídolo del club, Sir Alex Ferguson, que ganó absolutamente todo, pero de que se fue, el United perdió su rumbo. No sabe qué hacer. Cambiaron de técnico, cambiaron de absolutamente todo, inclusive de dueños, y veremos si ahora el futuro del United finalmente es esperanzador. Porque voy a decirle la verdad, muchachos, como le reconozco dos cosas, que el United es un club muy grande, creo que en los últimos años, no sé si la palabra es correcta, quizás perdió grandeza, o quizás la palabra no es grandeza, perdió autoridad. Hoy ves al United y sabes que cualquier equipo del mundo le puede ganar. Y eso en los años 2000, 2005, 2010 no pasaba. Hoy el United puede perder con absolutamente cualquiera, ya sea en Conference League, en Europa League o en Champions League. Pero vamos a ver si en el futuro el United vuelve a ser lo que fue, un club absolutamente competitivo y que piensa en la Champions y que piensa obviamente en la Premier League, que hace más de 10 años que no pueden tocar. Muchachos, dejen obviamente su like, dejen su comentario y díganme si ustedes quieren que siga reaccionando a documentales de clubes. Ya reaccioné a documentales, obviamente, de Boca, de Argentina, del Barcelona y esta vez tocó del Manchester United. Déjame si quieren en la descripción documentales de clubes que ustedes quieran que yo vea y los traeré muy pronto para mi canal de YouTube. Les recuerdo que soy La Cola, les recuerdo que estoy en Kick, que streameo todas las noches, así que señores, cuídense mucho. Los quiero y besos para todos. Chau, 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 chau. Adiós.
Chicos, me estoy quedando dormidísimo, chat. Me estoy quedando dormidísimo. Chicos, no hablé mucho en la reacción, ¿viste? Para que no me digan cobra, hablas todo el tiempo, jodés todo el tiempo. Pero estoy como medio, ya el 9 está medio gaga, chicos, ya el 9,